poner como práctica por Dios del sermón, Cristo de la gloria de la gracia, en el nombre precioso de su amado Hijo Jesús. Amén. ¿Quiere ver chequear los minutos, hermano? Eso, haga chequear los minutos. Ahorita. Ahorita, Ivancito va a chequear. Sí. Mire, yo no sé, podríamos terminar hoy, pero todos, aunque el hermano lo venga mañana a hacer el examen. No, yo ya la tengo para que Pero pueda tomar yo en los tendría que predicar todo. y hacer el examen. 15 minutos, no lo pongan No, unos 7 minutos. porque no podemos. Ya va. Porque según Mano Álvaro hoy se terminaba esto, ¿no? Bueno, y sí, a partir de abril, ¿no? Con las 4 con... 2. Ya. Sí. Bueno, ya empezó el cronómetro. Ya. Sí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor un momento, ¿verdad? Y para esto pues quiero ubicarme en el libro de Génesis, el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Es el versículo central de este mensaje. ¿Verdad? Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Muy bien, entonces he puesto un tema, hermanos, y el tema de este mensaje es el pecado, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Ese es el tema. Como quiero leer una pequeña introducción, ¿verdad?, al mensaje en esta tarde. La introducción es la pregunta que muchos se hacen: ¿en dónde empezó el pecado? Y esta pregunta ha sido explorada y debatida por algunas de las mentes más brillantes de la historia, y se han dado cuenta que el pecado empezó allá en el cielo cuando Satanás, el diablo, pecó en su orgullo y su codicia del trono de Dios. Cuando se rebeló contra Dios, Satanás fue expulsado del cielo. El siguiente pecado fue aquí en la tierra, en el huerto de Edén. Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios y fueron sacados del huerto. Aquí como primer punto tengo: ¿qué es el pecado? ¿Verdad? ¿Qué es el pecado? Dice que el pecado es transgredir la ley de Dios, ya según Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, ¿verdad? Transgredir la ley de Dios, o sea, desobedecer, ¿verdad?, la ley de Dios, o desobedecer a Dios, ¿verdad? Eso es pecado, desobedecer a Dios. Otro es, ¿verdad?, dice que, ¿qué es el pecado? Dice que es una tendencia natural por herencia, ¿verdad? Según lo que dice el Salmo 51, 5, ¿verdad? Es una tendencia natural por herencia, ¿verdad? Lo que el salmista dice en ese salmo es que en pecados lo concibió su madre, ¿verdad? En pecado, o sea que el pecado viene desde que nacemos, ¿verdad? El pecado viene desde que nacemos, viene de tendencia, viene por naturaleza el pecado. Entonces, el segundo punto es cómo se produce el pecado, ¿verdad? O sea que el pecado se produce, ¿verdad? El pecado ¿verdad? ¿Cómo se produce el pecado? Ese es el segundo punto, ¿verdad? ¿Cómo se produce el pecado? Dice que, inciso A, el pecado se produce de palabras contra Dios, ¿verdad? De palabras contra Dios según Levítico 24:15, ¿verdad? También se produce el pecado por obras, ¿verdad? De acuerdo a las obras que hacemos como
podemos poner un ejemplo como el adulterio, ¿verdad? El adulterio es pecado, ¿verdad? Y es una obra. Entonces así se empieza a producir lo que es el pecado según el libro de Éxodo 20, 20:14. Aquí tenemos también lo que es las consecuencias del pecado, ¿verdad? El pecado trae consecuencias, ¿verdad? El pecado trae consecuencias, y una de las consecuencias del pecado es un alma sin paz, ¿verdad? Un alma sin paz. O sea que el que comete el pecado no tiene paz en el alma. No tiene paz en el alma, según lo que dice Isaías 48:22, ¿verdad? Ahí encontramos que la consecuencia del pecado es un alma sin paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano cuando peca, entonces, ¿verdad?, pierde esa paz que ha estado dentro, y lo que siente es vergüenza porque, ¿verdad?, el pecado avergüenza. Entonces, el que peca, ¿verdad?, pierde la paz, y lo que viene a él es vergüenza, ¿verdad? Y alguien que tiene vergüenza, ¿sabe lo que hace? Baja su rostro, ¿verdad? Se agacha, ¿verdad? Entonces, esta es una de las consecuencias del pecado. La otra consecuencia del pecado es que conduce al infierno. El pecado conduce al infierno. O sea que si el ser humano no se arrepiente de los pecados, entonces va rumbo al infierno. Va rumbo al infierno, ¿verdad? Por eso, otra de las consecuencias del pecado es que lo conduce al infierno, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de no estar lo que es practicando el pecado, ¿verdad? Cuando digo de práctica hay pecados, ¿verdad?, de muerte, pues no me quiero meter ahí, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener en claro que una de las consecuencias del pecado es que los conduce al infierno, ¿verdad? Otro, hermanos, es el cuarto punto, ¿verdad? El cuarto punto es la solución para el pecado. La solución para el pecado, ¿verdad? Y una de las soluciones para el pecado es creer en Jesús, ¿verdad? Es creer en Jesús, según lo habla en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, ¿verdad? Entonces, otra de las soluciones para el pecado es la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Jesús, según lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, ¿verdad?, que la sangre de Jesús los limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la solución para el pecado, la sangre de Jesús. O sea que el pecado tiene solución, ¿verdad? Y la solución es la sangre de Cristo. Como conclusión, hermanos, tengo aquí, ¿verdad?, lo que mencionaron acerca de los 4 puntos, ¿verdad? Tocar de un modo, ¿verdad?, rápido lo que es los 4 puntos. Dijimos que el primer punto era, ¿verdad?, ¿qué es el pecado? Dijimos que era transgredir la ley de Dios. Segundo punto tenemos, ¿verdad?, cómo se produce el pecado. Tercer punto tenemos las consecuencias del pecado. Y cuarto punto tenemos la solución para el pecado. Así que Dios les bendiga, y este es mi mensaje. Bueno, el hermano Juan Alberto, el esposo por escrito para marcarse de organizar. 7:56. ¿Cuánto teníamos? 7:56, pero redondeándole sería 8, exacto. 8 puntos.